En este video les voy a mostrar cómo se podría verificar uno de los axiomas de espacio vectorial. Para ello voy a tomar como ejemplo una de estas estructuras que se construye a partir de un cuerpo y de la definición de producto cartesiano. También vamos a tomar un caso particular de cuerpo y la propuesta es trabajar con Z5. Recordando la teoría de congruencia módulo M, debemos considerar un natural M que sea primo para obtener sobre Z sub M una estructura de cuerpo. Por eso la elección del número 5 para este ejemplo. En cuanto a las operaciones de suma y producto definidos en esta estructura algebraica, debemos tener presente que se definen punto a punto. Y ya que estamos, repasamos lo que significan los corchetes con una letra dentro. Esta notación simboliza la clase de equivalencia de X, donde X es un número entero, en tanto que Z sub M representa al conjunto cociente de la congruencia módulo M, es decir, a la familia de todas las clases de equivalencia. Ya sabiendo que Z5 tiene estructura de cuerpo, podemos utilizar la definición de espacio vectorial sobre un producto cartesiano finito. Para el ejemplo, elegí n igual a 3. En conclusión, nos queda que esta tupla es un Z5 espacio vectorial. Lo único que hice es reemplazar la letra K por Z5 en cada uno de los lugares del texto de arriba. Copiando la definición de K a la n, obtenemos que Z5 al cubo es un conjunto de ternas en el cual cada componente es un elemento de Z5 y como a su vez Z5 se define como el conjunto de clases de equivalencia con representantes enteros, puedo reformular al producto cartesiano de esta manera. Con respecto a la suma y al producto que aparecen en la estructura del espacio vectorial, debemos tener presente que se definen componente a componente en este caso. Lo que vamos a hacer en este video entonces es verificar el axioma 3, más específicamente el axioma de existencia del vector nulo. Digo verificar y no demostrar porque en la discusión previa afirmé que la tupla de Z5 al cubo es un espacio vectorial. Por ende, el axioma no necesita una demostración. Pero igualmente se las mostraré con el propósito de repasar la estructura de la demostración de una proposición existencial. Como es bien sabido, este tipo de enunciados lógicos requiere de nuestra parte que propongamos un elemento para colocar en el lugar de la letra o del símbolo que está afectado por el cuantificador existencial. Acá debemos construir un elemento que pertenezca al conjunto B, o sea, a Z5 al cubo. Según la definición de este conjunto, vemos que sus elementos tienen forma de ternas, así que 0 raya deberá tener este formato. Además, como cada componente es una clase de equivalencia, debemos ver ahora al conjunto al que pertenecen cada uno de sus representantes. Por lo cual parecería razonable utilizar su elemento neutro para la definición del vector que estamos construyendo. En este renglón corresponde escribir una frase que justifique el hecho de por qué escribimos la relación de pertenencia. De acuerdo a la construcción y el razonamiento que hicimos, con mencionar la definición de Z al cubo es suficiente. Mirando el enunciado de la proposición existencial, ya tenemos la primera parte. Ahora queda demostrar la propiedad que se encuentra entre paréntesis. Acá se abre una nueva demostración, en este caso de una universal. Este tipo de enunciado lógico requiere fijar el elemento afectado por el cuantificador universal mediante una palabra o frase coloquial. Por tradición sabemos que la palabra por excelencia que usamos es sea, pero también se pueden utilizar otras expresiones como tomemos, admitamos que, etc. En este punto debemos analizar lo que está escrito.
Esto nos lleva a tener en cuenta la definición de z5 al cubo. Así, X tiene que ser de la forma de una terna, cuyas componentes son clases de equivalencia con representantes en el conjunto Z. Con esta información me aventuro a demostrar la igualdad. La estrategia que uno siempre intenta es partir de uno de los miembros para llegar al otro, aunque no es la única. Veamos si no funciona. Otra vez analizo lo que está escrito y me pregunto qué sé de cada letra o símbolo que aparece en la expresión. Lo primero que tenemos es que X es la terna que se encuentra más arriba y que 0 raya es la terna que propuse al principio, formada por las clases del entero 0. Como justificación puedo escribir definición de X y 0 raya. También podría haber puesto algunas referencias para citarlas en este lugar. Vuelvo a leer lo último escrito. Esta vez tenemos una suma de ternas. Aquí la suma está definida componente a componente. Como justificación, anoto que usé la definición de la suma en z5 al cubo. Ahora en cada componente aparece una suma. Corresponde ver entonces a qué conjunto pertenecen los términos de estas sumas. Como son clases de equivalencia, se encuentran en el conjunto cociente, o sea en Z5. Y otra vez debemos revisar la definición de esta estructura que cumple el rol de cuerpo. Aplico la fórmula de esta definición y como justificativo escribo definición de la suma en Z5. Dentro de cada corchete quedaron otra vez signos más. Sigo el mismo procedimiento. Veo en qué conjunto se encuentran los términos de la suma y uso la definición que corresponda. En la primera componente aparece A1. Reviso el texto y obtenemos que es un entero. El 0 dentro de los corchetes ya habíamos analizado que es el 0 entero. En definitiva, la suma es en Z, donde el 0 es el neutro de la suma. Así queda la terna con estas clases de equivalencia. Y esta terna es X. Y así llegamos al miembro de la derecha de la igualdad. Para finalizar debemos escribir una frase que relacione los dos párrafos que quedaron escritos. Corresponde como un acto de gentileza que uno debería tener con el lector de la demostración. La frase que yo suelo usar es: se satisfacen las igualdades siguientes. Y con esto concluye la redacción de la demostración de una proposición existencial hecha a mi manera. Ojo, la estructura obedece a reglas lógicas. El sello personal se lo pongo en la redacción con palabras o frases que detonan en mi cerebro los protocolos para llevar a cabo la demostración de ciertos enunciados lógicos.